Siete Shemaya con la ayuda del cielo. Perashat Bo. Perashat Bo. Para entender lo que vamos a hablar hoy, tenemos que ver lo que pasó un poquito también en Perashat anteriores. Ahí tenemos unos cuantos versículos. Dice versículo en la Perashat Vaerá, no ayer sino la semana anterior. Vayar paró ki aita arbajá. Vio el faraón que había un poco de tranquilidad, había un poco de espacio, y endureció su corazón y no los escuchó a ustedes. Así le dice Hashem a Moshe Rabenu y a Aarón. El faraón vio que había tranquilidad y él endureció su corazón y no los escuchó. También en la misma perashá dice, Vejesac le paró, se fortaleció el corazón del faraón, veló Shilahet ben Israel, y no envió a los hijos de Israel, no los dejó salir. En esta perashá, Perashat Bo, que leímos ayer, Bo el paró kiani ihbati et libo. Ven con el faraón, le dice Hashem a Moshe, porque yo endurecí su corazón y el corazón de sus siervos. Y también en nuestra perashá, Vayhasek Hashem, y fortaleció Hashem el corazón del faraón, veló Abba le Shalham, y no va a enviarlos. Dice Rabbi Shlomo Levinstein Shlita, golpes muy duros recibió el faraón desde el cielo. Y todavía él está ahí paradito y se niega. Está fuerte ahí. No quiere enviar al pueblo de Israel. Al principio, él mismo endureció su corazón. Esto es lo que yo había visto en el primer versículo. Se entiende que él mismo endureció su corazón. ¿Cómo puede ser? Así es. Él mismo endureció su corazón y después Hashem se lo endureció en las plagas siguientes. ¿Por qué? Y porque ya más no puede. Hasta cierto punto él puede soportar, pero no más. Llega un momento que no puede más, entonces Hashem lo ayuda. ¿Para qué? Para que siga en contra. Digamos que le quita la posibilidad de elegir. Antes de la plaga de la langosta, Moshe Rabenu es enviado por Hashem a advertirle al faraón. Y Hashem le dice a Moshe Rabenu, ven con el faraón, que así comienza la Perashat Bo, porque yo endurecí su corazón, el de sus siervos, para poner en ellos mis señales. Y esto resulta asombroso. ¿Por qué? Porque Hashem lo manda a Moshe con el faraón, porque él endureció su corazón. ¿Y qué vamos a decir? Si Hashem endureció su corazón, entonces no habría motivo para enviar a Moshe. El faraón le va a decir que no. El faraón se va a negar al pedido de Moshe. Hashem le endurece el corazón. Entonces, ¿para qué lo manda? Si no van a dejársele al pueblo de Egipto. ¿Para qué le dice a Moshe que venga con el faraón? Justamente en un momento así en que el faraón no va a aceptar. Y ya sabemos que no va a aceptar. ¿Por qué? Porque Hashem le endurece el corazón. El Rebbe Mi Klotzenburg, Sejes Librajel, explica que después de que Moshe y Aarón son enviados con el faraón en Perashat Shemot, nos vamos 2 Perashot para atrás. ¿Cuál es la respuesta que da el faraón al pedido de Moshe de que liberen al pueblo? El faraón, ¿qué hace? Les da más trabajo. Dice, ustedes tienen tiempo para conversar, para pensar en ir a rezar a Hashem y todas esas cosas. Quiere decir que no trabajan lo suficiente, tienen tiempo libre, entonces les voy a dar más trabajo. Ahí es cuando no les da la paja para hacer la misma cantidad de ladrillos por día. Moshe le pregunta a Hashem, después de que recibe la respuesta del faraón, le pregunta, ¿para qué me enviaste? ¿Por qué me enviaste? ¿Para qué? Si ahora están peor. Tú me enviaste para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y ahora, no solamente que no los saco, sino que ahora tienen más trabajo, más carga. Pero
nos dice el Rebbe Mi Glossenburg, no es la intención de Moshe quejarse. Moshe no viene con quejas, Jalil, al cielo, ¿no? Él dice que por cuanto que él ve que su misión no llega a buen puerto, significa, al parecer, que Moshe Rabenu no tiene méritos y que él no es digno de sacar con su mano, de traer la salvación para el pueblo de Israel. Para salvar, haría falta hacer milagros muy grandes, como cambiar el pensamiento y el corazón del faraón, tan malvado. O sea, para cambiar el corazón y el pensamiento del faraón, que es tan malvado, hacen falta milagros. Así piensa Moshe. ¿Por qué? Porque acá se fortalece la hechicería, la impureza que era tan común en Egipto con los hechiceros, que eran los principales asesores del faraón. Y sobre esto dijeron nuestros sabios, ¿por qué los hechiceros, los Hartumé Misraim, Hartumim son los hechiceros, pero también se llaman Keshafim? ¿Por qué se llaman Keshafim? Porque Mahishim oscurecen toda la espiritualidad, la oscurecen con su impureza. Así trae el Talmud en el Tratado de Sanedrín. Y Moshe piensa que él no es digno de que esto se realice por mano de él. Él se ve a sí mismo como culpable de no conseguir causar la influencia de vida sobre el faraón. Rabbi Rafael Baruch Toledano, Sejes el Ibrahá, él vivía en Menkes, en Marruecos. Un día le llegan unos enviados de la ciudad de Casablanca, también en Marruecos, una ciudad famosa por una película que se hizo hace 1000 años. Y estos enviados presentan delante de él una preocupación muy grande en la educación de sus niños, que no sabían cómo enfrentar. Una parte grande de los jóvenes, ellos subieron a la tierra de Israel. En esa época estaba el movimiento de Aliat Noar, que hacía subir la juventud. ¿Para qué? Para que ocupen la tierra de Israel, para que vayan a los kibutzim, para que vayan al ejército. Y entonces se llevaron mucha juventud de Marruecos. Y esto provocó que cierren el Talmud Torah, que estaba en Casablanca. Los chicos que quedaron ahora no tenían un lugar para estudiar. Y la gente de la congregación no tenía suficiente dinero para sostener el Talmud Torah con tan pocos chicos. Abrirlo otra vez, pero esto necesitaban ayuda de la gente pudiente de Casablanca y ellos no querían dar dinero. Entonces acudieron al Rab. ¿Por qué? Porque parte de los chicos estaban en la calle, otra parte empezaron a ir a las escuelas del Estado que enseñaban francés, árabe y ladino, y hebreo, Torah, no se enseñaba. Entonces, ¿en qué iban a caer los chicos? Por eso acudieron al Rab, a ver qué podía hacer el Rab para ayudarlos, a ver si él podía hacer alguna cosa por ellos. El Rab se asustó al escuchar la situación tan terrible y les dijo que con la ayuda de Hashem, en la salida de Shabbat, él se iba a tomar el tren que iba a Casablanca, salía a las 12 en punto de la noche, del sábado a la noche, salía el tren a Casablanca, él se lo iba a tomar y iba a llegar 8 de la mañana, iba a estar en Casablanca, iba a rezar la tefilá de Shahrit y después de la tefilá iba a hablar, se iba a sentar con los millonarios de la ciudad a conversar. Estos enviados salieron un poco más tranquilos, tal vez, salieron de la presencia del rabino, se volvieron a Casablanca, anunciaron a los millonarios que
el Rab iba a llegar, Motzei Shabbat, el día domingo a la mañana iba a llegar, hablaron sobre la reunión y los millonarios aceptaron presentarse a la reunión para conversar con el rabino. Sabían seguramente que iba a querer sacarles dinero, ¿no es cierto? Cuando un rabino se sienta con millonarios es para sacarle dinero, casi seguro, porque hace falta para la Keilah. Pero ellos aceptaron sentarse con él. Bueno, entonces, así está escrito, ¿no es cierto? Muchos son los pensamientos de la persona en su corazón, pero Hashem decide qué va a pasar. En Shabbat le subía la fiebre terrible al Rab Toledano hasta los 40 grados y se sentía muy, muy débil y muy, muy molesto. Y al parecer la familia pensó que el viaje se suspendió. Un viaje de 8 horas en tren. Pero, a pesar de eso que lo dejaron al Rab descansar, el Rab antes de la medianoche se levantó y se fue a la estación de tren a tomarse el tren. Llegó a la estación unos minutos antes que el tren salga, se subió y no había lugar para sentarse. Tuvo que sentarse en la escalera de la entrada del vagón. En la escalera, o sea, fuera. Con el frío, con la lluvia, con la edad que tenía, que era bastante avanzada, con la fiebre, se sentó ahí, se tapó como pudo con su abrigo y así viajó. Así viajó destino, volando de fiebre. Bueno, pero llegó, Baruch Hashem, llegó y fue a rezar, tefilá, shachrit. Y después de la tefilá se reunió con la gente que aceptó reunirse con él y empezó a hablar sobre la importancia de levantar el Talmud Torah, de que el Talmud Torah funcione para la pureza de los niños de la ciudad. Los millonarios escucharon en silencio y cuando el Rab terminó le contestaron: el honorable rabino, levantar este instituto no es un paso correcto en cuestión económica. ¿Por qué? Porque no hay casi alumnos. La mayoría se fueron. El resto posiblemente también se van a ir, de los que quedaron. Y entonces, ¿para qué todo esto? ¿Con qué futuro? ¿Para qué tanto esfuerzo? Así le dijeron los hombres estos. El Rab escuchó y en lugar de contestar, empezó a llorar. Empezó a llorar. Los millonarios estaban un poco confundidos, pero pensaron así: si nosotros estamos equivocados, entonces que el Rab nos diga que estamos equivocados. Pero ¿qué es esto de ponerse a llorar? ¿Qué estamos acá haciendo una obra teatral? ¿Qué es esto? ¿Es una función? ¿Tenemos que traer sentimientos? Que nos diga que estamos equivocados y punto. Entonces por eso le dijeron: nosotros estamos hablando cosas con motivo, con lógica, y usted nos trae cosas sentimentales, con lágrimas. Las cosas no funcionan así, le dijeron los hombres. Entonces ellos querían una respuesta concreta, no llantos, no una actuación aparentemente. El rabino les dijo: ustedes están equivocados. Si ustedes piensan que yo estoy llorando por lo que ustedes dijeron, están equivocados. No estoy llorando por ustedes, sino que estoy llorando por mí. En el Talmud está escrito que cuando una persona no tiene temor a Hashem, sus palabras no se escuchan. Y ahora que yo veo que a mí no me escuchan, entiendo que yo no tengo temor al cielo. Y por eso estoy llorando, porque no tengo temor al cielo suficiente. Nosotros vemos que Moshe Rabenu una y otra vez se presenta ante el faraón y nunca consigue absolutamente nada. Le advierte, el faraón le dice que sí los va a mandar y cuando termina la plaga otra vez no los va a mandar. Y así, vueltas y vueltas y vueltas, una y otra. Esto es lo que nosotros vemos.
Y no solamente esto, vamos a ver, Moshe Rabenu piensa que él tiene la culpa. ¿Por qué? Así como vimos el ejemplo del rabino, que él dice que él no tiene temor al cielo, que por eso no lo escuchan. Moshe Rabenu, él está pensando que él no es digno para la misión que Hashem le envió. ¿Por qué? Porque no lo escucha, el faraón no escucha. Vamos a retroceder un poquito más todavía en la historia. Nos vamos hasta Yosef Atzadik. Cuando los hermanos querían matar a Yosef Atzadik, cuando lo ven que él viene hacia Dotán, donde ellos estaban ahí pastoreando el ganado, los hermanos dicen, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien está? ¿Alguien está despierto por ahí? ¿Sí? Levanten una mano, aunque sea que están por ahí. Bueno. Rubén, ¿qué hace Rubén? ¿Qué dice Rubén? Rubén piensa salvarlo a Yosef, de la mano de los hermanos. ¿Y qué hace? Él da un consejo. ¿Se acuerdan cuál es el consejo? Vamos a tirarlo al pozo. En vez de matarlo, vamos a tirarlo al pozo. En la Perashá dice que, en la Torá, no me acuerdo si lo dice la Torá o lo dice Rashi, que el pozo no tenía agua. Y en la Gemara, en el Tratado de Shabbat, dice, está bien, agua no tenía, pero tenía serpientes y escorpiones. Y surge la pregunta, si la voluntad de Rubén es salvar a Yosef de la muerte, ¿cómo da un consejo semejante? ¿Tirarlo a un pozo? Sí. Estaba vacío, no tenía agua, decía. Estaba vacío, no. Dice, estaba vacío, no tenía agua. Y los comentaristas preguntan, si está vacío, seguro que no tiene agua. ¿Hace falta decir que no tiene agua si está vacío? Nada, está vacío. ¿Qué tiene? Nada tiene. La Gemara dice, no tiene agua, pero tenía serpientes y escorpiones. Pero la Torá dice, está vacío el pozo. No dice que tiene. Si dice está vacío, yo entiendo que no tiene agua. También entiendo que no tiene ni serpientes ni escorpiones. Está vacío. ¿Qué quiere decir un pozo vacío? Vacío significa vacío. ¿Sí? Yo digo, este vaso está vacío. Ah, no, pero tiene un poco de té. No está vacío. ¿Está bien? Ahora, la Gemara dice así y pregunta, ¿qué clase de consejo es este? Hay una alajá que dice que si una persona se cae a un pozo donde hay serpientes o escorpiones y a esta persona no la vemos que salió del pozo, podemos atestiguar que está muerta. ¿Por qué? Porque las serpientes y los escorpiones la van a matar. Seguro, es seguro. No hay duda de eso. Entonces, ¿qué clase de salvación está dando Rubén a Yosef? Le dice a los hermanos que no lo maten, que lo tiremos al pozo. No lo maten, lo voy a matar yo tirándolo al pozo, es lo mismo. ¿Eso significa salvarlo? Bueno, sin embargo la Torá nos dice después que escuchó a Rubén y lo salvó de la mano de ellos. O sea que la Torá testigua que lo salva, tirándolo al pozo lo salva. ¿Cómo puede ser una cosa así? ¿Cómo puede ser? Y acá nos va a decir el Rab, ¿qué Rab? ¿El Rab Miklosenburg o el Rab Shlomo Levinstein? Bueno, no estoy seguro el nombre de quién lo dice en esto, pero bueno, está en el libro de Shlomo Levinstein, Mistama, que es él. Nos dice que escuchen bien esto, es más fácil salvar a una persona de las garras de un animal, que el animal no tiene posibilidad de elegir. Un animal asesino, asesina. Un animal carnívoro que tiene hambre, mata para comer, ¿cierto? Y por más que yo me ponga a llorar
tengo un león delante mío y yo me pongo a llorar y digo, por favor, no me mates. No hay elección acá. El león no puede, no va a pensar qué va a hacer. El león tiene hambre y come. Pero nos dice acá el rabino que es más fácil salvarse de las garras de un animal salvaje que no tiene posibilidad de elegir y provocar un cambio en su naturaleza, que su naturaleza es de devorar y dañar, que salvarse de las manos de una persona que tiene poder de elegir, tiene la fuerza de la elección. Una persona tiene la fuerza de elegir, sin embargo, es más fácil salvarnos de las garras de un animal que no tiene la posibilidad de elegir. Entonces, cuando Yosef lo tiran al pozo a Yosef con las serpientes y los escorpiones, esto significa su liberación, porque salvarlo de la mano de los hermanos es más difícil. Y a esto, tirarlo en el pozo, se considera su salvación. Vemos nosotros ahora que cambiar la naturaleza de la persona es lo más difícil que hay. Y solamente una persona de con una categoría, con una sabiduría muy alta, puede llegar a hacer una cosa así. De acuerdo a esto se entienden entonces las palabras de Moshe Rabenu. ¿Por qué? Moshe piensa que si a él le pidieran salvar a todos los Yudim de la tierra de Egipto, bueno, esto tal vez se puede hacer con un milagro. Con un milagro que todo Egipto se incendie o todo Egipto se inunde. Entonces, ahí se podría salvar al pueblo porque ahora el faraón ya ve este milagro que sucede y entonces todos escapan de Egipto. Esto podría ser Moshe. Por supuesto no lo va a hacer Moshe. Esto viene por mano de Hashem. Pero, después de que a Moshe lo mandan a hablar con una persona, o si se puede llamar persona, con el faraón, lo mandan a hablar con el faraón, tratar de convencer a su corazón malvado y renegado, de que cambie y con sus méritos cambiar la elección del faraón. Esto es algo que no está en las manos de Moshe, no puede hacerlo. Él piensa que no puede hacerlo, porque está por encima de sus fuerzas. Y nosotros vemos que el faraón no quiere cambiar. Por eso Hashem le dice a Moshe, ahora en Perashat Bo, le dice, ven con el faraón. Ven con el faraón porque yo endurecí su corazón. Yo endurecí su corazón. No es tu culpa. Por eso él no te escucha tu voz. No escucha tu voz porque yo endurecí su corazón. Y no significa que tú no eres digno. Yo le quité la elección. Le quité el corazón. Hay quien dice eso, que Hashem le quitó el corazón al faraón para que directamente no tenga corazón. Por eso ven con el faraón. Tú sigue haciendo lo que tú puedes hacer, porque yo endurecí su corazón. Y acá se trata de una cuestión celestial. No es una cuestión de tu fuerza o tu lógica o tu capacidad. No entra nada de eso. ¿Y todo esto por qué? Para poder yo colocar mis señales sobre Egipto. ¿Para qué? Para que le puedas contar a los oídos de tus hijos y los hijos de tus hijos todas las cosas, cómo yo me burlé de Egipto. ¿Y no eres tú, Moshe? ¿Y no es tu culpa de que no puedas convencerlo? ¿Por qué? Porque tú podrás ver que nadie puede ser. No es una cuestión de una persona no puede convencer a otra persona que tiene capacidad de elegir. Yo fui el que endurecí su corazón. Pensando en esto, en este tema de hacer cambiar al faraón y su posición fuerte,
Esto fortalece el entendimiento de que aquí no hay una cuestión lógica ni una cuestión natural. Lo lógico para poder seguir fortalecido contra el pueblo de Israel sería, lo lógico sería que lo mande. No hay una lógica que él siga manteniéndose así. Primero porque ya sabemos que cuando comenzaron las plagas, ya el pueblo de Israel ya no trabajó más, ya no hizo más trabajos forzados, ya estaban todavía esclavizados, pero ya no había una esclavitud en la que tuvieran que trabajar. Entonces, ganancia Egipto no tenía que Israel estuviera ahí. ¿De qué le servía que Israel estuviera ahí, que siguiera ahí? Lo único que recibían eran golpes, nada más. Por eso no hay ninguna lógica. No había nada en beneficio de los egipcios de que Israel se mantuviera, siguiera en Egipto. Hay un versículo, bueno, está escrito en la Torá, nosotros leímos, que ellos, ahí dice, Et Pitom Bet Ramsés, cuando dice que ellos hicieron las ciudades de Pitom y Ramsés. Pero los sabios dicen que Pitom y Ramsés era un solo lugar. Y entonces dice, y si su nombre es Pitom, ¿por qué lo llamaban Ramsés? Esto preguntan los sabios. Y Rishon Mitroses, que el primero y el primero se destruía. ¿Qué significa? Que cuando ellos construían un poco, enseguida se destruía y caía. Y volvían a construir y otra vez se caía. O sea que estaban construyendo para nada, aparentemente. Y la otra opinión es que el nombre era Ramsés, no que era Pitón. ¿Y por qué se llamó Pitón? También porque Pi Teom Voló. Porque ellos construían y la boca del abismo se abría y se tragaba lo que ellos construían. Se lo tragaba la tierra, o sea que, en resumen, no quedaba nada de lo que ellos hacían. Ellos trabajaban para nada. Entonces esto era un trabajo sin finalidad. Y esto es lo que más duele a una persona cuando está haciendo algo. Que no tenga ningún beneficio. Nadie tiene beneficio. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían quedaba en la nada. Y más, vamos a decir, que después de muchos años de destierro, los hijos de Israel estaban muy golpeados ya. Y algunos con defectos también. Y no podían trabajar en forma digna. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué seguirlos esclavizando? ¿Por qué no los manda? No eran buenos, no servían como buenos esclavos tampoco. Y si vamos a decir que en su maldad él quería hacerlos sufrir, ¿cómo es posible que él sufra golpe tras golpe para hacer sufrir a los demás? Él estaba sufriendo más. Y no solamente eso, sino que él estaba dejando como sin dueño a todo el pueblo. Él era el faraón, el personaje más fuerte de Egipto, y todo su pueblo estaba abandonado en manos de las plagas, y él dejaba todo así. ¿Qué significaba todo esto? No se puede entender. ¿Dónde está la inteligencia que aparentemente no está, por supuesto? Pero acá hay una conducción en el cielo, desde luego, que está por sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque al faraón le sacaron la lógica, le sacaron la elección, le sacaron todo. Él puede seguir peleando hasta morir y va a seguir peleando para nada. Esto es lo que nosotros vemos. El Rebbe Miklosenburg escribió que tal vez la negación de él a sacar al pueblo de Israel de su tierra era un milagro que cambiaba la naturaleza. Más grande, o sea, cambiar la naturaleza al faraón, sacarle la elección, esto era un milagro más grande
que inclusive sacar a los judíos de Egipto. ¿Por qué? Porque del cielo no permitieron que saque a Israel. Y él agrega, Rebbe Miklosenburg agrega algo más sobre las pruebas difíciles que él mismo pasó en su vida. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, él vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis, Max Mann, ellos atacaban por todas partes y también la zona donde él vivía, y no quedó, cuenta él que ellos mismos, en la época, él nos cuenta por qué motivo los nazis perdieron la guerra, por qué finalmente ellos cayeron. Cuenta que ellos no tenían dinero para gasolina, para tener gasolina para sus aviones, para sus tanques, para sus trenes, y tampoco podían renovar sus camiones, sus tanques. Todo esto no podían renovarlo. Sin embargo, bueno, aparte de todo esto, cómo se manejaban, cómo se conducían los soldados que tenían que ir al frente y todo, la mayoría se conducían con trenes que iban repletos de soldados. ¿Por qué? Porque no había suficiente dinero para manejarse de otra forma. Tal vez con camiones o con otro tipo de vehículos ellos podrían llegar al frente con más facilidad. Pero había una cosa para la que sí había dinero en el régimen de los nazis, Maximum. Y había dinero en abundancia para transportar a los judíos de Hungría al campamento de exterminación de Auschwitz. Para eso sí había dinero. Para eso había gasolina, para eso había trenes, para eso había vagones, para eso había suficiente de todo y suficiente soldados. ¿Para qué? Para buscar a los Yudim, buscarlos por todas partes, para llevárselos a los campos de exterminio. Hay personas que sostienen, historiadores, que si Máximo Hitler, él hubiera enviado a todos sus soldados, en vez de andar persiguiendo judíos por toda Europa, si él hubiera mandado a todos sus soldados al frente de batalla, él hubiera ganado todas las guerras. Pero tenía tantos soldados afectados a buscar Yudim por todas partes, que eso disminuía su fuerza contra los enemigos en las guerras. Y que sin duda por eso perdió. De tanta locura que tenía por matar a los Yudim. Entonces vemos dónde estaba la lógica, dónde está, dónde se pierde todo. Es otro faraón por supuesto. Y nosotros vemos, a ver, ¿de qué sigue hablando ahora? Nosotros vemos que durante decenas de años intentaron los investigadores entender qué fue lo que provocó que esta mentalidad cruel, y no sé si se puede llamar persona, qué es lo que provocó que este malvado haya salido tanto en contra de los Yudim y haya hecho lo que hizo. ¿Qué tenía en la mente? ¿Qué fue lo que le provocó? Y no hay respuesta, no tienen respuesta. A pesar de que algunos piensan que él quería renovar, él decía que ellos eran la raza única y cosas por el estilo. Pero si él quería tenerlos como esclavos y venderlos, entonces no hacía falta matarlos. Si los mata, significa que no quiere tener esclavos. Y más cuando se trata de que había muchos que tenían mucho estudio y mucho profesiones, había muchos profesores, había muchos científicos que le hubieran servido para sus intenciones tan malvadas que tenía, le hubieran servido. Sin embargo, los mató a todos.
Ellos podrían haberlo ayudado a que sea un imperio. ¿Y por qué? ¿Por qué los mata a todos? No se puede entender. ¿Qué le provoca? ¿Qué le provoca salir a pelear contra todo el mundo? ¿Solamente para qué? Para sacar a los judíos del mundo. Y él tiene que pelear contra todos. No se entiende, realmente es difícil de entender. Apenas él sube al mando, apenas él toma el mando de su país, él ya empieza con cosas ilógicas. Y cuentan que, ustedes saben que era este señor Hitler Máximo, que era de joven. ¿Tienen idea cómo fue que él llegó a ser general de su ejército y después llegó a ser el primer mandatario de Alemania, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles eran sus orígenes? ¿Nadie sabe? Yo tampoco lo sabía. Yo lo leí aquí hace un rato, o ayer. Bueno, les cuento el chisme. Primero, era una persona absolutamente ignorante y vacía, y ni siquiera sabía firmar su nombre. Y para el sustento, él se dedicaba a lustrar botas. Era lustrabotas. Estaba ahí en la calle, sentadito en un banquito, lustrándole las botas a la gente que pasaba. ¿Cómo es posible que se haya convertido en el conductor de un país tan grande con millones de personas? Bueno, pero esa pregunta es una pregunta que hacemos sobre algo que pasó hace 80, 90 años, tal vez 80 años. Sin embargo, nosotros vemos que en la mayoría de los países sudamericanos, no sé si México, no, la verdad que yo no sé mucho de la historia de México, pero en los países, otros países de Sudamérica, Argentina en especial, los gobernantes, bueno, no sé si eran lustrabotas, pero son todos abogados de título comprado que no son burros, porque pobres los burros. Si decimos burros, estamos insultando a los burros realmente. Gente ignorante, gente que le da posibilidad a los humoristas a que se luzcan. Ellos se divierten, todo el mundo se divierte de lo que hablan los presidentes, los ministros, todo, pero así el país va, ¿no es cierto? Así pasa en la Argentina y se nota que en muchos países de Latinoamérica es lo mismo. Así que no nos asombremos de lo que pasó en Alemania hace 70, 80 años, si hoy en día está pasando, o sea, viene pasando hace muchos años en los países latinoamericanos, pero todavía sigue pasando. Pero con esta persona es terrible ver cómo él logra transformar a la gente también de su país en fieras salvajes y crueles, porque todo el mundo lo seguía. Estas preguntas tienen una sola respuesta. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pudo haber pasado una cosa así? También nos preguntamos cómo pudo haber una persona así que haya llegado a esa crueldad. Pero, nos dicen nuestros sabios, hay una sola respuesta. Geserat Shamayim, decreto del cielo. No hay otra posibilidad. Todo el mundo se pregunta, ¿qué pasa con la corona? ¿Y qué pasa? Y salimos de una variante y entramos a otra variante. Vacunas y no. ¿Y por qué nos hizo la vacuna antes y por qué nos hizo la vacuna después? ¿Por qué no descubrimos esto? ¿Por qué no lo otro? Es todo un decreto del cielo, punto. Tenemos que pedirle a Hashem que nos saque de esto. Hashem nos trajo esto sin ninguna duda. Sin ninguna duda. El Rambam dice, Rabbi Moshe ben Nachman, que todas las cosas que pasan son milagros y que vienen del cielo. Y el que no cree en esto no tiene parte en la Torá de Moshe Rabbeinu.
Entonces, ¿qué? ¿Vamos a decir que la corona es algo especial? No. ¿Vamos a decir que el holocausto fue algo especial? No. Son todos secretos del cielo. ¿Y por qué? Porque cuando Hashem quiere, las cosas no van por la lógica, no van por la naturaleza, no hay leyes que manejen las cosas. Cuando Hashem quiere algo, se hace como sea. ¿De qué manera? No sabemos, pero se hace. Y no hay posibilidad de cambiar. Nosotros encontramos otra cosa muy especial en las palabras de Rabbi Aaron Rotter Shlita, que dijo así: en la Segunda Guerra Mundial comenzó en el año Tafresh Sadik Tet. Bueno, no sé justamente qué año está hablando, y terminó en el Tafshin Ei. Fueron 6 años aproximadamente la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé muy bien, supongo que sí, del 39 al 45 me parece. Bueno, la exterminación de Yudim en las cámaras de gas comenzó en el año Tafshin Bet, en el año 42, y siguió durante los años 43 y 44. En ese periodo mataban 12.000 Yudim por día solamente en el campamento de Auschwitz. No sé si me sale bien pronunciarlo, pero se entiende. En el año 43 hubo unos generales o unos tenientes o oficiales alemanes que quisieron asesinar a Hitler, Máximo. Ellos hicieron un plan, pusieron una bomba por un lugar donde tenía que estar ese señor en determinado momento, pusieron ahí una bomba para que explote, y con eso iba a terminar toda la guerra. ¿Por qué? Porque ya en esos años ya se veía que todo el mundo estaba en contra de Alemania, y cómo iba a terminar todo ya se sabía. Entonces, matándolo a este señor, iba a terminar todo de repente. Y esto planearon todos los oficiales alemanes. La bomba explotó, y este señor estaba ahí, pero medio minuto antes que explote, se levantó de su asiento y fue a indicar unas cosas en los mapas a la gente que estaba reunida con él. La bomba explotó, los que estaban sentados murieron todos, y él quedó herido pero sobrevivió. Solamente tuvo un daño liviano en un oído, algo así. Bueno, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera muerto? Pero esto nosotros lo vemos de nuestra mirada de personas que estamos aquí en la tierra. Si él hubiera muerto en el año 43, 1,5 millones de judíos de Hungría hubieran quedado con vida. 1,5 millones. Pero esta es la supervisión particular. Akadosh Baruj Hu dijo: un momento, todavía no llegó el tiempo. Y este hombre no murió. Por eso lo movió de su lugar unos metros para que se salve. ¿Y dónde está la supervisión particular? Vamos a preguntar. ¿Dónde está la supervisión? ¿Por qué? ¿Por qué no pasó? Lo quisieron matar. ¿Por qué no lo mataron? Hashem quiso así. Y punto. Si Hashem quiso así, no tenemos lo que hacer nosotros. Hay un versículo en el Sefer Bereshit, en el pacto de Ben Abetarim, y ahí dice que se sentó con ellos Abraham. Y escribió Rashi: se sentó con ellos significa que como que se calmó, como dice ahí en con David Amelech,
también que su espíritu se aplacó un poquito, el de David. Y esto nos viene a decir que David, el rey David, en sus guerras, él podía haber exterminado a todo el mundo. Él podía haber conquistado todo el mundo en sus guerras, pero desde el cielo no le permitieron. Le dijeron, no, no es el momento ahora. Y vamos a pensar qué hubiera pasado si David Amelech hubiera hecho guerra contra todo el mundo. Y si hubiera exterminado a todos los enemigos de Israel. Esto pasó hace aproximadamente ¿cuánto? Aproximadamente hace 2900 años. Fueron las guerras de David Amelech. Y si él exterminaba a todos los pueblos del mundo, entonces no hubiera habido destrucción del Bet HaMikdash, ni el primero ni el segundo. No hubiera habido Inquisición, tampoco el destierro de Sefarad, de España. O sea que ustedes que están en México, que supuestamente son descendientes de los judíos de España, hubieran estado en España o no, hubieran estado en Israel directamente. No hubiera habido holocausto, no hubiera habido intifada y no se hubiera derramado sangre del pueblo de Israel. Pero Abraham vino, no permitió que pase esto, porque él se sentó con ellos, se sentó con los otros pueblos, y todavía no llegó el momento. Desde el cielo, él no le permite a David Amelech hacer eso mismo tampoco. Y podemos decir que dejar a todos esos pueblos con vida significa permitir, como dijimos, la destrucción del Bet HaMikdash, permitir el holocausto, permitir ríos de sangre en el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no exterminar todo eso y hacer más que todo sea más fácil para todos nosotros? La pregunta la preguntó Yeshayahu. Esa pregunta la hizo Yeshayahu. Lama tomar Jacob betedaber Israel nistera darke me Hashem umeloke mishpati yabor. ¿Por qué le dice a Jacob y le habla a Israel? Ocultos son los caminos de Hashem. Explica Rashi. ¿Por qué decir a mí Jacob o Tedaber Begalut, mi pueblo Jacob, que va a hablar desde el destierro? Ocultos son los caminos de Hashem. Ocultos a los ojos de las personas que imaginan que si esto no hubiera pasado, ¿qué es lo que hubiera pasado? Nosotros no podemos saber. Nosotros no podemos decir qué hubiera sido. A ver, yo ahora doy un paso. A ver, yo no, ustedes tampoco, nadie. Viene una persona y va caminando por la calle. De repente está mirando para otro lado y se lleva por delante una baldosa floja o una cosa que había en el piso y se cae. Esta persona dice, si yo hubiera mirado bien, no me hubiera caído. No. Hashem le puso eso para que se caiga y Hashem hizo que se distraiga para que se caiga. Entonces no hay, si yo hubiera hecho esto así. A veces, ¿qué pasa? Nosotros escuchamos una noticia buena o mala, o una buena o una muy buena, y escuchamos así, a ver, de repente subió el dólar. Y entonces, ayer yo iba a comprar dólares y no compré. ¿Por qué no compré? Y ahora subió. Y ahora yo tengo que comprar y está más caro. Y me va a costar más. ¿Por qué no lo hice? Si yo lo había pensado. Porque ayer me lo sacó de la mente. Punto.
Todas las cosas nosotros pensamos, ay, si yo hubiera hecho así, si yo hubiera esto, la verdad, ¿sabes qué? Mira, tú me distrajiste a mí. Yo pensaba comprar ayer los dólares y tú me hiciste caer en distracción y ahora yo perdí. Es culpa tuya. No, no es culpa tuya, no es culpa mía, no es culpa de nadie. Hashem, Él maneja las cosas. Y nosotros a veces creemos que, o que somos nosotros, o que por algún accidente o por una mala suerte me pasó tal cosa. Una persona, de repente, lo aleno, tiene fiebre, ¿y qué dice? Nah, no me abrigué lo suficiente para salir a la calle. No, no, no y no. Hashem hizo que me resfríe, punto. Y si no me abrigué lo suficiente es porque Hashem no quiso que me abrigue lo suficiente. Nosotros buscamos causas, pero las causas no las tenemos nosotros. Las causas están desde el cielo. Tal vez yo me porté mal, le contesté mal a una persona, me burlé de otra persona, hablé mal de una persona, y por eso Hashem me manda lo que me manda. Y en vez yo de analizar por qué Hashem me mandó esto, no, yo busco causas externas. Yo no soy un santo, yo no hice nada, yo no tengo la culpa de nada, bueno, me desabrigué, sopló un viento, me destapé a la noche sin querer. No, no hay eso. Esta es la pregunta que nosotros hacemos. ¿Por qué Hashem no le dio la recompensa que le corresponde? No nos da a nosotros la recompensa que nos corresponde. ¿Acaso nosotros no somos lo suficientemente buenos para que Hashem nos mande la recompensa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso los franceses, o los alemanes, o los norteamericanos son mejor que nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no nos da a nosotros la recompensa? Sobre esto contesta el profeta. Y cuando habla el profeta no había ni franceses, ni americanos, ni nada. Alo yadata im lo shamata eloke olam Hashem bore ketzot haaretz lo yaef velo yega en heker litbunato. ¿Qué es todo esto? ¿Acaso tú no sabes o no escuchaste sobre el Dios del mundo, Hashem que creó los cielos y la tierra? ¿No escuchaste que no hay límite para su entendimiento? Y explica Rashi. ¿Por qué? Porque necesitamos la explicación de Rashi. Después de que nosotros sabemos que Akadosh Baruj Hu, Él no se deja llevar por ninguna cosa, nadie lo puede convencer, y que no hay límite para su inteligencia, para su sabiduría, está claro para nosotros que Mishe Yeshlo Koach Kaseh, el que tiene semejante fuerza, semejante sabiduría, él sabe qué es lo que tiene que hacer, él sabe manejar sus pensamientos y por qué hace lo que hace. Y fundamentalmente porque todo es para nuestro bien. Esto tenemos que saberlo nosotros. ¿Y por qué en verdad? Porque para exterminar todo el mal y para limpiar los pecados por medio de los sufrimientos. Nosotros recibimos sufrimientos y esto limpia nuestros pecados. Y cuando vamos a llegar al cielo, vamos a llegar limpios para poder disfrutar del mundo venidero. Todo judío está obligado a pensar así termina diciendo el Rebbe Mi Klosenburg, creer en Hashem no solamente cuando es bueno para mí creer. Nosotros tenemos que ver el dedo de Hashem, como dijeron los brujos de Egipto, este es el dedo de Hashem. Nosotros tenemos que ver el dedo de Hashem tanto en lo bueno como en lo malo, o lo que a nosotros nos parece que es malo. Porque cuando Akadosh Hu manda su ayuda, y Él lo hace a través de milagros, y no lo hace por lo natural, en forma natural.
Y cuando nosotros no tenemos los méritos para recibir su ayuda, y cuando llegan sufrimientos, lo aleno, también llegan de forma no natural. Todo llega a través de milagros. Y con la ayuda de Hashem, que seamos merecedores siempre de que los milagros sean para recibir la ayuda de Hashem en todo.